Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Afrontamos esta última meditación del retiro y vamos a ir dándole, pensando un poquito, haciéndonos oración alrededor de la providencia paternal de Dios, por así podríamos decirlo, ¿no? Pero la idea es más bien meditar un poquito la confianza y la fe que tenemos que tener en el Señor, cosa que todos tenemos y que no dudamos ninguno, pero que al mismo tiempo, efectivamente, puede haber momentos, y de hecho hay momentos en nuestra vida en que eso puede debilitarse de alguna manera. Quizás más bien fijarnos en la fe como fuente de serenidad, como fuente de alegría o como fuente de optimismo, ¿no? Darnos cuenta, en el fondo, que estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios, Señor, siempre. Bueno, y para eso vamos a recordar un pasaje del Evangelio en concreto, que parece que así no tiene mucho que ver, pero que nos puede servir, ¿no? Nos vamos al cenáculo y rememoramos aquellos momentos en los que el Señor se dirige a los apóstoles, los últimos momentos antes de su pasión y muerte, en aquella cena entrañable, cena en la que pasan cosas muy importantes, es decir, muy cruciales en la vida del primer grupo de apóstoles, y que marcan también el futuro de la Iglesia y el futuro también de la vida de los hombres, ¿no? De la vida de la fe, prefiero. Se han reunido, ya te acuerdas cómo han pedido, han buscado un sitio, una sala aderezada, alta, dice. Han encontrado el sitio, han preparado los elementos propios para vivir la Pascua, de la Pascua judía, y han llegado allí, los apóstoles, todos, incluido Judas, el Señor, y han celebrado, pues cantando los himnos, tomando el cordero pascual, etcétera, etcétera, todos los signos propios de la Pascua. Antes ha pasado algo que, o no sé si antes o después, pero algo que a todos les ha sorprendido, ¿no? Cómo Jesús se ha levantado de la mesa, de la cena, dice. Ya estaban sentados, ya estaban ahí. Cómo se quita el manto que llevaba encima, se queda con su túnica solo, toma una toalla y se la ciñó. Y en ese momento, como Juan va contando todos esos detalles del Jueves Santo, describe pausadamente ese momento en el que el Señor echa agua en la jofaina y comienza uno a sus apóstoles a lavarle los pies, a sus discípulos, y a secarlos con aquella toalla que se había ceñido. Es sorprendente, porque esto es un oficio de esclavo. Él se rebaja, se pone de rodillas, seguramente, salvo ahora lo que vemos de Pedro, nadie dijo nada, pero todo el mundo estaba extrañado y conmovido al mismo tiempo. No era nada sencillo ni era nada agradable. Ya sabes que esa ceremonia se repite el Jueves Santo. Me ha tocado bastantes veces hacerla y desde luego te digo que no es nada agradable. Sin más, no es nada agradable. Pero bueno, un cura mayor, la primera vez que lo hice, me conmovió mucho porque no solo me entraba los pies y los secaba, sino que los besaba. Dije, caray, a mí ya me pidas eso, ya en tanto es.
Ya es tanto, ¿no? Bueno, pues... Pero es muy bonito la ceremonia en sí misma, ya dentro del ámbito litúrgico. Y tiene un sentido, además habitualmente se suele cantar en ese momento el Ubi Caritas, con todo lo que significa ese canto. Todo transcurre con normalidad, ante el asombro, entre comillas normalidad, hasta que llega Pedro. El apóstol, en ese impulso suyo, no solamente muestra su sorpresa, sino que se niega. Lavarme tú los pies a mí. Jamás levarás los pies a mí. Y entonces el Señor responde, ¿te acuerdas? ¿No? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, siguiendo con ese entusiasmo, y entonces no solo los pies, sino todo el cuerpo. Pero añade algo que es donde iba. Lo que yo hago ahora, lo que yo hago, no lo entiendes ahora, le dice. Lo entenderás más tarde. Queda esa frase ahí. Y ese amable forcejeo, Jesús lava los pies a Pedro, y después Pedro, al rememorar, especialmente con la venida del Pentecostés, el Espíritu Santo, al rememorar aquellas escenas y sucesos, comprende el significado profundo de aquel gesto del Maestro, que quiere enseñarles su misión de servicio a los que iban a ser columna de la Iglesia. Lo que yo hago no lo entenderás o no lo entiendes ahora. Lo comprenderás más tarde. Y mira, si eso lo pensamos un poco y lo pasamos a nuestra propia vida, sucede muchas veces. Muchas veces. Porque frecuentemente no comprendemos los acontecimientos que el Señor permite en mi vida, en la vida de tantas personas a las que quiero. Y ahí aparecen el dolor, la enfermedad, la ruina económica, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido. ¿Qué planes tiene Dios? ¿O cómo ve el Señor las cosas? ¿Qué planes tiene el Señor? Que a veces no comprendemos, o que frecuentemente no comprendemos. Y nos damos cuenta que son planes más altos, que abarcan toda la vida, que tienen una comprensión mucho más amplia que la nuestra, y que abarcan también la felicidad eterna. Dios, piénsalo, está al margen, no al margen del mundo, porque está, evidentemente, la providencia divina está ahí, de lo que hablamos, sino que Dios está por encima, es decir, para Dios no hay tiempo, y por tanto no hay presente, no hay pasado ni futuro, todo es presente en Dios. Y por tanto Él tiene una comprensión perfecta de lo que significa de lo que significa o de lo que el efecto que tiene cualquier acto, del significado de cualquier situación concreta. Abarca la vida entera y la felicidad eterna también. Ahí hay un punto, de todas maneras, en esto hay un punto clave, evidentemente, que es la libertad del hombre, que se la respeta a Dios también, porque también la libertad está dentro de la providencia de Dios. Es decir, también está dentro del plan amoroso de Dios con sus criaturas, que es la ley eterna, la ley natural, pero también está la libertad dentro. Es decir, el hombre hace uso de su libertad para amar a Dios, si no, no puede amarle, y también hace uso de libertad para ofender a Dios. Mal uso de la libertad. Mal uso de la libertad. Como decía un niño de 5 años una vez, preguntándoles, hablando de esto un poco así, en plan, para lo que ellos podían entender, me dijo como con gran sabiduría, me dijo,
ser libres, hacer lo que papá y mamá me dicen porque yo quiero. Digo, caray, niño, has dado con el Espíritu Santo. Bueno, la historia es un poco más larga, no te la cuento ahora para no. Pero me dijo eso, ¿no? Es hacer lo que papá y mamá me dicen porque yo quiero. Esa es la esencia de la libertad, es decir, hacer lo que Dios me pide porque yo quiero. O decirla como la explicación más sencilla, por así decirlo. No alcanzamos a ver todo lo que supone. Nuestra mente queda en lo inmediato, en lo de ahora, ¿no? En una felicidad, por así decirlo, a corto plazo. Incluso nos ocurre que no entendemos muchos asuntos humanos que, sin embargo, pues bajamos la cabeza y aceptamos. ¿Por qué no me voy a fiar de Dios y de su providencia amorosa? ¿O solo voy a confiar en Dios cuando las cosas salen bien? ¿O cuando humanamente me parece aceptable y asequible? Tengo el convencimiento claro, Señor, de que estoy en tus manos y que en ningún otro sitio voy a estar mejor, ni mucho menos. Seguramente será así. Al final de nuestra vida, el Señor nos explicará, o veré en Dios, en el cielo, los pormenores del porqué de tantas cosas que aquí no entiendo. Y veremos entonces la providencia de Dios, hasta en lo más insignificantes. Dios nos explicará, o nos dirá el porqué, o lo veremos simplemente, entenderemos. Claro, ahora entiendo por qué. Y creo que esto es bueno, tener esta mentalidad, tener este conocimiento también en la vida nuestra, ¿no? Y explicarlo a la gente, porque a veces escuchamos tantas cosas buenas de la gente y tantas cosas también, tantos, ¿verdad?, pequeños sufrimientos o grandes sufrimientos y tantas cosas que quienes tratamos a veces pues no entienden, no puedo comprender a un Dios que permite pues eso, ¿no? Pues un ataque terrorista, un tsunami, una erupción de un volcán, o una matanza, ¿no? O una guerra, Evidentemente hay cosas que la libertad humana mal usada produce y provoca, ante las que Dios no va a hacer más que pues seguramente sacar un bien de un mal. Ese es un misterio, es un misterio. Es un misterio. Que es dificilísimo discernir. ¿Por qué no? Es verdad, o sea, una injusticia nos subleva. Me subleva. Hay cosas que nos irritan, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto, no? Yo creo que tenemos que oír en el corazón esa voz del Señor que dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. O lo que yo permito, tú no lo entiendes ahora. Lo entenderás más tarde. No deja el Señor de ser el Dios de la historia. Y por tanto no deja de estar nada en esta vida bajo la providencia divina de Dios o bajo la voluntad permisiva de Dios. Nada. Al cabo de los años entendí por qué, hace muchísimos años, bueno, no tanto sé, pero bueno, por qué una evaluación me suspendieron 5. Era buen estudiante, que conste, pero aquello fue un lapsus, ¿no? Y la culpa la tuvieron los profesores, como siempre, pues eso es decir. Pero después, al final del año, entendí que era lo que me convenía, me puse las pilas, evidentemente.
Sobre todo después de la bronca de mi padre, lógicamente, también. Nos pasan cosas así, esta es una tontería que te cuento, pero nos pasan cosas así. Que no haya lugar al resentimiento o la tristeza, porque todo cuanto sucede, te leo, está previsto por Dios y ordenado a la salvación del hombre y su plena realización en la gloria. Si lo que ocurre es bueno, Dios lo quiere. Si es malo, no lo quiere, lo permite, porque respeta la libertad del hombre y ordena, y el orden de la naturaleza, pero tiene en su mano el poder sacar bien y provecho para el alma, incluso del mal. Incluso del mal. Tiene el poder, el Señor, de sacar provecho incluso de eso que nos parece, que es un mal. De hecho, es un mal. Es un mal. De ahí que, ante los acontecimientos y sucesos que nos hacen padecer, pues vale la pena esa oración sencilla y humilde, confiada. Señor, tú sabes más. Hágase tu voluntad. Tú sabes más. En ti me abandono. Ya entenderé más tarde. Si tú lo quieres, también yo lo amo, decía nuestro Padre en camino, ¿te acuerdas? Si tú lo quieres, también yo lo amo, Señor. Tú sabes más, tú sabes más. Que tener alma, preparado para decírselo al Señor y decírselo muchas veces. ¿Por qué ha salido todo esto? Tú sabes más, Señor. En ti me abandono. Esto no nos priva de la lucha, ni nos priva de poner los medios, ni nos priva de rezar, no supone, eso supone también por su parte que las cosas las luchemos, por supuesto, pero siempre en esa confianza en Dios, todos para bien, omnium bonum, decía nuestro Padre, omnium bonum, todos para bien, o como dice San Pablo, diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, todos para bien de los que aman al Señor, todo, pero todo. Todo. Así lo escribe en un punto, yo creo que es de Surco o Camino, no me acuerdo bien, no tengo aquí la cita, pero el punto sí. Dice, penas, contradicciones por aquel suceso o el otro, ¿no ves que lo quiere tu Padre Dios? Creo que es Camino. Y Él es bueno y te ama a ti solo, más que todas las madres juntas del mundo pueden amar a sus hijos. ¿No ves que Él es bueno? Y te ama. Claro, esto está muy unido, ¿no? al sentido más profundo de la filiación divina que nos hace entender que estamos en manos de alguien que es Padre, que te conoce perfectamente, y conoce mi pasado, mi presente y el futuro mío. Y que todo lo de tu vida el Señor lo ordena para tu bien. Y lo quiere para tu bien. Es que todo me ha salido al revés hoy. Vale. El Señor lo quiere para tu bien. Aunque no sea un bien inmediato, que quizás nosotros deseamos, ¿no? O queremos. No sé si tengo por aquí todavía recogido. Digo, no lo encuentro, pero me acordaba ahora. Va a ser complicado que lo encuentre, pero bueno.
posible que sí. Bueno, pues va a ser que no. Yo tenía por aquí una historia que me gustó mucho, que podría servirnos también para entender un poquito más esto. Pero bueno, lo encontraremos en otro momento. Y el Señor todo lo quiere para nuestro bien, ¿no? Todo. Aunque a veces me parezca imposible entenderlo. ¿Cómo voy a entender esto? Es complicado. Dios nos hace, pues permite muchas veces cosas que me parecen tan difíciles. Tan difíciles. Y sin embargo, tú, Señor, estás ahí. Siempre. Siempre. Y me amas de esa manera tan bonita. Y permites lo que a veces, ¿no? Si la tengo aquí, te voy a leer. Llegó un sacerdote a un pueblo, motivado para realizar la misa vespertina del día anterior. Y llegó la hora de la misa y no venía nadie. Y eso pues, suele pasar, pero bueno. Y después de 15 minutos, que pasó la hora, ¿no? Entraron 3 niños. Y después de 20 minutos entraron 2 jóvenes. El título de la historia es El sacerdote que fracasó. Comenzó la misa con esos 5 personas. Y en el transcurso de la misa entró una pareja que se sentó en los últimos bancos de la iglesia. Cuando el sacerdote hacía la homilía, entró otro señor, mal vestido, sucio y con una cuerda en la mano. Acabó la misa y quedó bastante decepcionado por la poca asistencia a misa. Y por la poca gente que había venido. Aunque él dijo la misa con piedad y predicó con bastante altura y dedicación. Cuando volvía a casa, el pobre curita fue asaltado por 2 ladrones y golpeado, y se llevaron su carpeta donde estaban sus pertenencias de valor, su cartera y una Biblia. Cuando llegó a la casa parroquial, se curó de las heridas que habían hecho los ladrones y pensó: hoy ha sido el día más triste de mi vida, el día que he fracasado en mi ministerio y el día más infructífero de mi carrera. Ahí se quedó, decepcionado. Pasó el tiempo. Y un día, esta historia le quedó a él, así. 5 años después, compartió esta historia en una homilía, hablándoles de cómo, de cómo el misterio del sacerdote, las cosas que pueden pasar, ¿no? Cuando terminó de contar la historia, una pareja de gran lo detuvo y le dijo: padre, la pareja de la historia que se sentó al fondo éramos nosotros. Estábamos al borde de la separación, en función de varios problemas y desacuerdos que había en nuestro hogar. Y esa noche decidimos finalmente firmar nuestro divorcio. Pero vinimos antes a misa, a la iglesia, más bien, para dejar allí nuestras alianzas y seguir cada uno nuestro camino, le contaron. Mientras tanto, pero entonces, al escuchar su homilía, esa misma noche, dejamos nuestra decisión de separarnos. Como consecuencia, estamos aquí y hemos formado un hogar. Hablaba la pareja y uno de los empresarios más exitosos de que ayudaban en el sustento de la iglesia
Pidiendo hablar, al darle la oportunidad, le dijo: Padre, soy el señor que entró medio sucio con una cuerda en la mano. Estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido a casa por cuenta de mis agresiones. Traté de suicidarme, pero la cuerda se rompió. Así que decidí comprar otra. Y cuando me puse de camino a comprar otra cuerda, vi la iglesia abierta, entré, sucio con la cuerda en la mano. Pero aquella homilia me perforó el corazón y salí de aquí con ánimo de vivir. Hoy estoy libre de drogas, mi familia ha vuelto y ya sabe, el éxito también que he tenido económicamente. Y en la puerta de la entrada de la sacristía, el diácono que le ayudaba gritó: Padre, fui uno de esos ladrones que le robaron. Espero que te la creas esta historia, ¿no? Qué bueno. El otro murió esa misma noche cuando hacíamos el segundo robo. Pero en su maletín había una Biblia. La leí cada vez que me despertaba por la mañana, en la cárcel, y decidí participar en la iglesia. Bueno, fíjate, ¿no? La historia tiene más, pero así no os dormís, por lo menos, ¿no? Pensad, ¿no? Es decir, que es verdad, es una historia más catequética, digamos. Pero es verdad, ¿eh? Es decir, cuántas cosas no entendemos. Y sin embargo, el abandono y la confianza en Dios me llevan a amarlas. No a la pasividad, ni mucho menos. A la pereza, ¿no? Sino a seguir luchando, confiando en Dios siempre. 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 Una confianza que me llevará también a poner las cosas en manos del Señor, en ese cuidado amoroso de nosotros, que también ese cuidado de la providencia de Dios cuenta con nuestra inteligencia y con nuestro buen sentido de ser buenos hijos de Dios. Es decir, y también el pelear las cosas, y también con nuestro amor fraterno, cuidar de los demás. El Señor me ha dado unos talentos, hay que ponerlos en juego. Que Dios me dé 2, 5, 10 talentos de fruto, depende de Él. O que me parezca que no me da nada, es su decisión. Yo me santifico poniendo los medios para que haya fruto. Porque también entiendo que el Señor santifica los fracasos, que se dijeran después de haber puesto los medios también. No bendice las omisiones. Recuerdo una vez que un obispo en una homilía preocupado por las vocaciones del seminario, que había muy pocas y costaba muchísimo, ¿no? Estaba preocupado también porque los sacerdotes no acababan de hacer. Y dijo con mucha fuerza, me acuerdo perfectamente: pensad, decía, que Dios no bendice nuestra pereza, y nuestro trabajo y nuestra fe. Bueno, pues eso. Ponemos en manos del Señor todas estas cosas. Le pedimos al Señor que Él sea, ¿no?, el amo de la viña y el Señor de la historia, y que por tanto Él sea quien bendiga en nuestro trabajo. Los frutos los da Dios. ¿Me gustaría verlos? Claro que sí. Pero soy hijo de Dios y por tanto me acojo a su providencia divina. Qué bien nos lo enseña la Virgen María y San José. Hoy segundo domingo de San José. Los suyos no recibieron el dolor. Y sin embargo también fueron los pastores a adorar al niño y le reconocieron. Ese es el gozo de hoy. Bueno, pues pongamos en manos de San José también, que confió absolutamente en la providencia divina, y María Santísima también, para que nuestra vida sea siempre una vida de providencia, de confianza en la providencia divina, porque somos sus hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.